En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para empezar, es un día bien grande para nuestra orden, la orden servita, porque fue en un 15 de agosto cuando 7 hombres de Florencia asistieron al encuentro de Laodicea, que es un pueblo en Italia. Y tras esa reunión, permanecieron ahí para rezar. Y fue entonces cuando la Virgen María se les apareció por primera vez en el año 1233 a los 7 santos fundadores. Cada uno vio la misma aparición, como si les hubiera aparecido a cada uno individualmente. Este es el génesis de los servitas con los 7 santos fundadores. Y bueno, que Dios y la Virgen Santísima bendigan esta casa y esta capilla. Ahora el sermón de la Asunción. Pues bueno, nos encontramos obviamente en la fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Y la dogma de la Asunción fue solemnemente definida por Papa Pío XII en 1950. Ahora es un día de precepto, es día de obligación. Todos los católicos tradicionalistas por todo el mundo en este día están oyendo misa. Los modernos, se fijan, es otra religión, porque ya no obligan al pueblo a oír misa en este día. Todo más fácil. Van a observar la fiesta mañana y muy reducida, porque nunca le dan su lugar a ninguna fiesta en los domingos de las misas modernas, y va a ser como una conmemoración que le van a hacer a la Virgen, y di que te fue bien, porque el evangelio va a ser del domingo y no el de la Virgen. Entonces, eso ya se puede ver, se puede observar que están en otro pensamiento, en otra religión, con otro énfasis. Y bueno, pero nosotros no. Gracias a Dios conocemos la tradición y estamos aquí como hijos fieles de la Virgen Santísima. Esta fiesta ya se celebraba en la iglesia desde los principios, pero empezó a celebrarse universalmente empezando en el siglo VII. Ya se celebraba la fiesta, ya se conocía, pero se empezó a celebrar universalmente en el siglo VII. En otras palabras, en el año 600, por ahí. La dogma de la Asunción fue revelada a los apóstoles. No es un invento de la Iglesia Católica como acusan los protestantes. Es revelada, la Asunción de la Virgen fue revelada a los apóstoles. Esto se puede comprobar con el hecho de que está mencionada la Asunción indirectamente en el libro de Apocalipsis, cuando dice: un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ahí está la Asunción. Bueno, sabemos que Eva desobedeció a Dios, y a causa de su desobediencia fue castigada con los dolores del parto y con el regresar al polvo. Sabemos que la desobediencia de Adán quebrantó la justicia original, y que por esta desobediencia entró la desorden y el pecado a este mundo. Al contrario, observamos la obediencia de la Virgen cuando dijo: hágase en mí según tu palabra. Se encarnó su único Hijo, quien nos redimió en la cruz. Maravillosamente restauró la naturaleza humana que Adán destruyó. Cristo la restauró. Sabemos quién estuvo al pie de esa cruz, ofreciendo a su único Hijo para la redención
humana para nuestra salvación. Por eso Cristo es el nuevo Adán y la Virgen Santísima es la nueva Eva. Por la obediencia de la Virgen a la voluntad de Dios, se pudo Cristo encarnar en sus purísimas entrañas. Igual por la obediencia de Cristo a su Padre, restauró Cristo lo que Adán perdió en su desobediencia. Y por esta razón, Cristo es el nuevo Adán y la Virgen la nueva Eva. Entonces, por la obediencia de la Virgen a Dios Padre, ella fue dispensada de las maldiciones y sufrimientos que Eva y todas las hijas de Adán recibieron. Cristo venció la muerte y el pecado en la cruz. Igualmente, la Virgen Santísima, imitando a su Hijo, vence el pecado y a la muerte por medio del triunfo de su gloriosa asunción a los cielos. La dogma de la asunción de la Virgen Santísima nos enseña sencillamente. ¿Qué enseña? ¿De qué se trata? Que la Virgen, al fin de su vida, fue asumida a los cielos, cuerpo y alma, por el poder de Dios. Y hay unos santos que dicen que fue Cristo mismo que vino por ella y se la llevó al cielo, asumiendo en la asunción, se la llevó al cielo. La dogma de la asunción no define si murió la Virgen o no, porque acuérdense, las dogmas que hacen aclaran las doctrinas. Es una doctrina, la doctrina es revelada por Cristo. Esa doctrina, cuando se define, cuando se aclara, es una dogma. Pero lo que no está definido es si se murió la Virgen o no. Eso la iglesia no ha definido. Ahora, San Francisco de Sales, San Pedro de Canicio y San Juan Damasceno eran teólogos y creían lo siguiente. Ellos creían lo siguiente y proponían lo siguiente: que la Virgen murió de amor, ¿verdad? Entre más crece uno en el amor de Dios, entre más es aumentado el amor a Dios en el alma de uno, ¿verdad? Pudiera, pues en este caso de la Virgen, pudiera contribuir en que se murió, en la razón por qué se murió. Porque vean, por ejemplo, hay muchos santos, por ejemplo, San Felipe Neri, de tanto amor a Dios que tenía, se le expandió el corazón, le engordó el corazón de amor a Dios, tanto que se le quebró una costilla. Cuando le hicieron autopsia al fin de su vida, miraron que estaba el corazón engrandecido y la costilla rota. Entonces uno tiene que crecer en amor de Dios. Y la Virgen, cuando llegó al culmen de ese amor a Dios, murió. Y bueno, pues según proponen los santos. Y que su cuerpo también dicen que no se descompuso porque ella no fue afectada por las consecuencias de la muerte. Obviamente, la descomposición del cuerpo humano que sucede después de que una persona fallece es consecuencia por la desobediencia del Adán, la corrupción de la carne. Es consecuencia por el pecado. A la Virgen, si vamos a decir, si se murió la Virgen, su carne, sin embargo, no se corrompió. Es imposible, porque en ella no hay pecado, ni mancha de pecado, en ella no hay ni pecado original, ni pecado actual. Entonces ella no sufre esas consecuencias. Bueno, su muerte fue un tipo de dormición para que su cuerpo y alma pudiesen rápidamente ser llevadas a los cielos. Y también otros teólogos dicen que no murió, sino que al fin de su vida quedó dormida
y entonces fue asumida a los cielos. Es lo que proponen ciertos teólogos, pero no sabemos si murió o no. Lo que sabemos que fue fue asumida a los cielos. Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario que la Virgen Santísima hubiese sido asumida a los cielos? Y la respuesta es sencilla. Vean qué sencilla. Porque ella es la madre de Dios. Por eso, en cierta manera, la redención de la humanidad fue completada con la asunción de la bienaventurada Virgen María. Esto porque al momento de la asunción, la Virgen completó su vida terrenal y a consecuencia cumplió su papel también. Sabemos que el papel de la Virgen fue el cuidado maternal. Su papel fue el cuidado maternal del Redentor de la humanidad. Entonces, de tal manera, la Virgen cooperó de una manera indirecta con nuestra redención. Por eso ella es corredentora. Ese título está muy basado en la teología católica, por más que estos falsos hombres de iglesia lo quieran borrar. Es una estupidez y falta de conocimiento de teología católica negar el título de corredentora de la Virgen Santísima. Es una vergüenza y contradicción de lo que han dicho los santos teólogos. Fue antes de todos los siglos que Dios estableció la encarnación. Eso lo sabemos. Ante todos los siglos y a causa también la divina maternidad. Ante todos los siglos, Dios Padre sabía que su único hijo se iba a encarnar y que para esa encarnación se iba a ocupar la maternidad de la Virgen Santísima. Y por eso la Virgen fue escogida desde antes todos los siglos. Y por eso aplicamos el libro de la sabiduría literalmente a la Virgen Santísima. Por ejemplo, leemos en la sabiduría capítulo 7, verso 25. No se dice versículo, es verso. Versículos son de poemas. Versos son de la Biblia, pero como el protestante con la Biblia bajo el sobaco, hermano, el versículo, ni saben cómo decir las cosas bien. Es verso. Bueno, el capítulo 7, verso 25, siendo como es una exhalación de la virtud de Dios, o como una pura emanación de la gloria de Dios omnipotente, es por esto que no tiene lugar en ella ninguna cosa manchada, como que es el resplandor de la luz eterna y un espejo sin mancilla de la majestad de Dios, una imagen de su bondad. Y con ser una sola lo puede todo, y siendo en sí inmutable, todo lo renueva y se derrama por las naciones entre las almas santas, formando amigos de Dios y profetas. Porque Dios solamente ama al que mora en la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? El trono de la sabiduría, la Virgen Santísima. Porque Dios solamente ama al que mora en la sabiduría, que es más hermosa que el sol y supera a todo el orden de las estrellas. Y si se compara con la luz, tiene sobre ella muchas ventajas, ya que la luz le alcanza la noche, pero la malicia jamás prevalece contra la sabiduría. Dios crió el universo teniendo un plan divino, como les dije, la encarnación y la maternidad divina.
Toda la creación gira alrededor de estos dos misterios. Toda la creación. Por eso muchos de los padres de la iglesia creían que por la encarnación y la divina maternidad de la Virgen, por esa razón los ángeles apóstatas se rebelaron contra Dios. Cuando Dios decretó la divina maternidad antes de todos los tiempos, la Virgen fue gratuitamente privilegiada por Dios para ser la madre de Dios, o sea, la de Ípara. ¿Qué es de Ípara en latín? La que parió a Dios. Vean, la expresión en latín que no se puede expresar igual de bonito en español. De Ípara, la que parió a Dios. A causa de la maternidad divina, la Virgen tiene la plenitud de las gracias. La plenitud de las gracias tiene un principio, un punto de aumentación y un punto final. El principio de la plenitud de las gracias empezó con su inmaculada concepción. Ahí empezó. En virtud de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la plenitud de las gracias de la Virgen fueron tremendamente aumentadas. La plenitud de la gracia, de las gracias continuaron aumentándose en la Virgen por el resto de su vida, hasta su último día en esta tierra. Después de su gloriosa asunción, la Virgen fue honoríficamente coronada por ser la reina, o sea, la madre del rey. Por eso el protestante que le molesta que la Virgen es reina, que use el cerebro, porque Cristo es rey y el rey tiene una madre. Y la madre del rey en la tradición judía es la reina, no la esposa del rey, que es la iglesia. La iglesia no es la reina. La reina es la madre del rey en la tradición judía. Ella es nuestra reina y él es nuestro rey. Ahora la Virgen Santísima goza de la beatitud eterna. En fin, es justo y es necesario que la Virgen hubiese sido asumida gloriosamente a los cielos a causa de su divina maternidad. Entonces, Cristo tuvo que venir por ella, porque es su madre. Él es su hijo. Sabemos que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, y con más razón la Virgen debe ser asumida a los cielos por el poder divino de su hijo, por ser madre de su hijo. Entonces, si Elías fue llevado en un carro de fuego a los cielos, que abran el cerebro los protestantes, con más razón la madre de Dios tiene que ser asumida a los cielos. No fue cualquiera mujer. Era y siempre será la madre de Dios. Y por esa razón tuvo que ser asumida. Hay que pedirle mucho a la Virgen Santísima que nos ayude a entender estos grandes misterios de nuestra fe y que fueron revelados a los apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.